Capítulo 14. Dimensión eucarística del Padre Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Comencemos por la palabra epiousios, cuya traducción de cada día es un poco engañosa, porque en realidad significa lo que no se puede vivir sin ello, es decir, lo esencial que es necesario para cada día. Lo que le pedimos al Señor no es exactamente lo que entendemos a veces. Cuando decimos, danos hoy nuestro pan, estamos diciendo al Señor, quiero vivir solo con lo necesario, quiero que me concedas solo lo que necesito y me concedas conformarme con lo que me das y lo que soy. Que me concedas que todo lo que me das me dé fuerza para ser santo y para servirte. Pero la segunda dimensión, dicen todos los comentaristas del Padre Nuestro, de este epiousios, es el pan de la Eucaristía. Hermanos, hemos llegado a un punto absolutamente central en nuestra vida sacerdotal, la Eucaristía. De ahí arranca nuestra vida cristiana. Nos recuerda el concilio que la Eucaristía es la fuente, la raíz y la cima de toda la vida cristiana, es decir, que de la Eucaristía se derivan todos los bienes y gracias, y que a ella debemos llevar toda nuestra vida para que sea agradable a Dios Padre. Todo está en función de la Eucaristía. No se puede entender el sacerdote sin la Eucaristía. Si esto es así para todo cristiano, ¿cuánto más para un sacerdote? La vida de un sacerdote podría entenderse sin una parroquia, se podría entender dedicada al estudio o de muchas otras maneras, pero de la única manera que no cabe entenderse la vida de un sacerdote es que no viva por y para la Eucaristía. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener un auténtico empeño en vivir la Eucaristía, porque es lo esencial. Así cuando decimos al Padre en el Padre Nuestro, danos hoy, decimos nos. ¿Por qué? Porque Él nos dé a nosotros la Eucaristía. Es también que se la dé a la Iglesia. La forma de rezar el Padre Nuestro del sacerdote es, Dios mío, que yo pueda ser ministro de la Eucaristía, para vivir yo de ella y que los demás vivan de ella. Fundamentalmente para eso nos ordenamos, para ser ministros de la Eucaristía. Todo lo demás, la predicación, la visita a los enfermos, la catequesis, la oración litúrgica, todo ello no se entiende sin la Eucaristía. No estoy diciendo que todo lo demás sea secundario, sino que hay que entenderlo en función de la Eucaristía. En un examen de bachillerato de teología en la Universidad de San Damaso, yo no era aún el decano y lo presidía otro profesor que es laico, el profesor de patrología, que es muy serio, aunque es un pedazo de pan. Se acercó un diácono para hacer el examen. Por sorteo le tocó la tesis del orden sacerdotal. Cuando terminó su exposición, el profesor le miró y le dijo, perdone, pero no me he enterado de nada. Por favor, dígame en una palabra, ¿para qué se va usted a ordenar sacerdote? Porque lo sabrá usted, ¿no? Empezó el alumno a balbucear, pues para el servicio de la comunidad. Y él le dijo, ¿es que yo como laico no sirvo también a la comunidad? Sí, por supuesto, en realidad me hago sacerdote para hacer presente a Cristo. Pero el profesor le dijo, ¿es que yo como laico no hago también presente a Cristo? Sí, por supuesto, bien, me ordeno para ayudar a los demás. Y al final le dijo al profesor, para la Eucaristía. Esto es lo único que yo como laico no puedo hacer y usted como sacerdote sí. Miren el grado que hay en nuestra vida de cuidado, atención, vivencia de la Eucaristía. Es el mismo grado de nuestra vida sacerdotal. Es el termómetro más certero. Saber cómo cuido la Eucaristía, cómo la preparo, cómo la celebro, si la celebro en oración. No debemos olvidar nunca que la Eucaristía es oración. Es la oración máxima de Cristo al Padre. La Eucaristía es la oración de la entrega existencial del sacerdote y pone su propia persona para Cristo. Es decir, hace las veces de Cristo que ofrece la ofrenda a Dios Padre. Por eso, si ustedes se fijan en el misal y revisan las oraciones, son oraciones a Dios Padre, excepto algunos pequeños diálogos con el pueblo, es oración al Padre. Hay una oración a Jesucristo que es la oración que se hace antes de la comunión. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, la paz os doy. Las demás y la oración colecta son a Dios Padre. Por eso oramos al Padre por Jesucristo en la unidad del Espíritu Santo. Solo hay algunos días, como en el Corpus Christi, en que la oración colecta es a Jesucristo. Es importante saber a quién se dirige uno cuando reza, porque uno hace las veces de Cristo, porque está haciendo la ofrenda de Cristo al Padre. Por tanto, la Eucaristía no es una mera reunión social o un mero banquete. Sí es un banquete de la comunidad, pero porque recuerda la última cena, y esta es justo la anticipación del misterio pascual de Cristo, muerte y resurrección. Todo esto es la Eucaristía, hermanos. Hemos de vivirla intensamente, como lo que es,
no como la imaginamos que es, sino como lo que es. Cuando uno compra un aparato tecnológico de esos complicados, debe leer su manual de instrucciones porque si no lo utiliza mal. Después, si lo utiliza mal, después no funciona. La Eucaristía no es para que nosotros la hagamos a nuestra imagen y semejanza, es decir, para que cambiemos lo del pan y el vino o las palabras. La Eucaristía no es cosa nuestra. Dios nos pide que en su nombre y en el de Cristo ofrezcamos el santo sacrificio de la misa. Entonces, hermanos, cuando le pedimos a Dios, danos hoy nuestro pan de cada día, estamos diciéndole, permíteme también vivir de la Eucaristía, celebrarla y con ello santificar al pueblo de Dios. Acción de gracias, memorial y presencia. Destacaremos 3 aspectos fundamentales de la Eucaristía que nos recuerda el Catecismo. Es otra parte del Catecismo que yo les animo a que repasen, que lean, que recen, sobre todo el capítulo sobre la celebración del ministerio cristiano de la Eucaristía. Revitalizar la vida eucarística es revitalizar el sacerdocio, que cambia radicalmente. Los 3 aspectos son: la acción de gracias. Sabemos que la palabra Eucaristía significa etimológicamente acción de gracias. ¿En qué sentido? Es que nuestra vida debe ser acción de gracias. Lo veíamos cuando hablábamos de la virtud de la justicia, de la virtud de la religión y de la dimensión de la adoración. Pues bien, en la virtud de la religión hay un aspecto fundamental, que es la continua gratitud a Dios por existir, por tener fe y por todos los dones recibidos. Lo primero que nace del corazón del hombre es la adoración, la alabanza y la gratitud. Pero yo, ¿quién soy para dar gracias a Dios? Yo, pobre criatura, miserable criatura. Pues el modo que tenemos de dar gracias a Dios es en Jesucristo. Por eso, unidos a Él, damos gracias a Dios Padre. Te doy gracias, Padre. Nosotros nos unimos a la gratitud de Cristo. No debemos olvidar nunca que la Eucaristía no es cosa mía, no la hago yo y no la celebro yo, sino que la celebra Cristo. Cristo es el único. Por eso nosotros esto lo simbolizamos de un modo especial, por ejemplo, el día de la misa crismal. Es una misa fundamental dentro del año litúrgico, donde todo el presbítero se une en una sola voz, presidido por quien hace las veces de Cristo, que es nuestro obispo. Esta celebración tiene un significado muy profundo, porque expresa lo que realmente es la acción de Cristo, no la nuestra. No somos nosotros, es Cristo. Así como el Padre me envió, también yo os envío. Somos enviados. Por eso es tan importante que nos configuremos a Cristo y que seamos conscientes de lo que significa. Es decir, la acción de gracias significa que cualquier acción tiene valor si se une a Cristo, que en gratitud se ofrece al Padre. En segundo lugar, es memorial del sacrificio de Cristo. ¿Qué significa memorial? Significa recuerdo, pero no solo en el sentido de algo que ocurrió, sino en el sentido de rememoración, volver a hacer presente. De tal modo que el momento del sacrificio eucarístico estamos ante el mismísimo misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Estamos en el momento en que Cristo se ofrece a Dios Padre. Es como si desaparecieran los relojes, los tiempos, los lugares y nos unimos al único sacrificio, al único misterio pascual del que todos vivimos. Por eso es memorial, por eso es sacrificio. Además de ser banquete, es sacrificio porque nos alimenta con su cuerpo, porque Cristo se ofrece a Dios Padre. Esta es la Eucaristía. Lo más santo que puede hacer alguien sobre la faz de la tierra es celebrar el santo sacrificio del altar. Lo más santo, lo más. No hay nada que sea capaz de superarlo, el santo sacrificio del altar. En tercer lugar está la presencia. ¿En qué sentido es presencia? En el sentido de que Cristo mismo está presente en la acción eucarística. Insisto, no es una especie de idea o de valor. Es Cristo mismo el que está sentado a la derecha del Padre. Encontrarse con Cristo en persona, esa debería ser nuestra pasión. Por tanto, el Señor en el Padre Nuestro le pedimos acción de gracias, memorial y presencia, y que vivamos la Eucaristía hoy. El otro día decíamos que no debemos celebrar 825 misas. No debemos celebrar más de 2 misas un domingo, pidiendo permiso y no más de una a diario, salvo que nos dispense el obispo para la segunda. Porque es muy santo lo que estamos haciendo. La presencia de Cristo es una dimensión absolutamente fundamental. Es el encuentro personal con Cristo. De ahí se deriva la adoración, y por eso la adoración eucarística es la prolongación del sacrificio de la misa. Y no se entiende la adoración sin el sacrificio de la misa. Es una extensión en el tiempo del santo sacrificio de la misa. Beneficios de la Santa Misa. Los beneficios que vienen de la celebración de la misa son los más grandes, y todos los días debemos celebrar el sacrificio de la misa. ¿Por qué? Porque es el alimento de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Se debe celebrar los días libres o en vacaciones, porque nosotros no podemos solo ir a misa los domingos como un fiel. Nosotros somos sacerdotes. No olvidemos que para eso existimos. No hay vacaciones sacerdotales. Existe un tiempo en el que el sacerdote cambia de actividad para retomar con más fuerza la evangelización, pero cambiar de actividad no significa olvidarse de la Eucaristía. El Catecismo nos describe de forma gratificante los frutos de la Eucaristía. Yo voy a subrayar algunos de ellos
para que nos sirvan como estímulo. En primer lugar, la comunión eucarística acrecienta nuestra unión a Cristo. Esta es la meta de nuestra vida. En segundo lugar, nos separa del pecado. El pecado es la mayor tragedia que le puede ocurrir al hombre. Pues bien, cuando nosotros comulgamos, con la debida preparación y disposición, nos separamos de la ofensa a Dios. También dice que nos une más al cuerpo místico de Cristo. Esto significa que crece en nosotros la caridad, que es la que nace justo del amor de Cristo. La caridad no es un don que nace de nosotros, nace como fruto de nuestra unión a Cristo. La Eucaristía lleva consigo un compromiso en favor de los pobres. Pero esto es muy interesante porque no puede haber dicotomía en nuestra vida. No podemos celebrar la Eucaristía y a la vez estar distanciados de nuestros hermanos por el odio, por el rencor o sencillamente por el desprecio. No podemos comulgar el cuerpo de Cristo y a la vez no comulgar con su cuerpo místico. Por tanto, la Eucaristía vivida bien nos lleva a un compromiso mayor con los que sufren, con aquellos que nos están pidiendo nuestra caridad. Y por último, hay una expresión bellísima que dice: la Eucaristía pignus frutae gloria, es decir, es la prenda de la gloria futura. El cielo en la tierra es la Eucaristía. La anticipación de la gloria del cielo es la Eucaristía. Creo que cada vez que recemos el Padre Nuestro y digamos: danos hoy nuestro pan de cada día, nos tiene que llevar esto a celebrar ese día la Eucaristía con una auténtica fruición, con auténtica devoción, siendo conscientes de lo que tenemos entre manos. Son muchísimos los textos de la Eucaristía donde Dios nos habla de la importancia de esto. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Juan 6:54. La vida eterna tiene que ver con la Eucaristía. Podría ser interesante que nosotros, sacerdotes, al menos una vez al año, quizá en torno a la época de los ejercicios, repasemos el misal, las oraciones sacerdotales, quitemos rutinas o cosas que decimos ya de memoria. Repasemos las oraciones secretas, que las digamos bien, dándole un sentido a cada cosa que hacemos. El acto penitencial al principio, el lavabo antes de la ofrenda. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Salmo 50. Las diversas partes y oraciones que significado tienen la epiclesis. ¿Cuál es el texto de la consagración? ¿Cuáles los ritos antes de la comunión? ¿Y qué dicen? Repasarlo, rezarlo. Son un libro de oración para nosotros, para conseguir revitalizar la celebración de la misa. ¿Cómo se nota cuando un sacerdote celebra la misa sabiendo lo que dice y a quién lo dice? ¿Cómo se nota cuando un sacerdote celebra la misa como oración o como teatro? Tenemos que poner el corazón en lo que decimos y saber a quién se lo decimos. Hermanos, con que esto solo sea el fruto de los ejercicios, lograr vivir intensamente la Eucaristía sería ya un auténtico milagro. Esto es lo que le pedimos cuando rezamos el Padre Nuestro. Le pedimos a María que nos conceda por su intercesión lo que le pedimos también a Dios en el Padre Nuestro, que nuestro pan de cada día también nos lo dé hoy, y lo vivamos como lo que realmente es. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.